Más bien le hemos llamado una mesa redonda para debatir quizás conceptos muy interesantes, en donde vamos a estar conversando con tres mujeres que lideran desde el marketing, las telecomunicaciones y el sector automotriz. Son estrategas con visión de futuro y experiencias sólidas, posicionando marcas y liderando equipos. Y para esta mesa redonda me gustaría entonces invitar a Tulia Monsalve, CEO de Grupo Plus Comunicación Estratégica, a Kiana Nasser, gerente general de negocios corporativos de Digitel, y Ana Marina Ascanio, gerente de mercadeo Toyota Venezuela. Mira, bueno, yo me siento particularmente identificada con este panel porque con Tulia tengo más de 8 años trabajando. Eh, Trabajé en el sector de telecomunicaciones, en la competencia, y también trabajé en el sector automotriz, así que de verdad que me siento identificada con las tres. Bueno, es un panel muy interesante. Muy interesante. Les voy a pasar el micrófono. Solamente me dijeron que había que pegarse para que todos nos puedan escuchar. Pregunta inicial. ¿Qué elementos consideran claves para liderar sus equipos y sus marcas desde una visión femenina? Comienzo ¿quién quiere comenzar mejor? Buenos días y gracias, Katy y Luis, por este espacio para florecer. Yo diría tres cosas fundamentales para liderar. Eh, Voy a contar primero, desde hace 6 años que llegué a Digitel, que entro como gerente general de negocios de B2B y venía de la banca y veía la tecnología bastante lejana y complicada. Cuando llego a ese reto, en esas gerencias y llevar a un país en el negocio corporativo, yo era la primera mujer que lideraba el negocio comercial y solo había una gerente que estaba en coro. Yo decía, wow, ¿cómo hago para conectarme con ella que está a muchísima distancia? Y fue justo con la tecnología, pero no está ahí. A lo largo de los 6 años que ya tengo en Digitel, en mi primera línea, ya la mitad de las líderes que llevan el negocio de B2B son grandes mujeres que se complementan con los hombres. Tenemos un equipo de alto desempeño, pero ya la mitad son mujeres y ese es el reflejo y la inspiración que nosotros tenemos que tener. Que el ejemplo, que sean mujeres que cuando yo vea a mi lado, vea esa vulnerabilidad primero, vea esa fuerza interior que todas tenemos, que esa loba que hay en nosotros, que esa pasión que a nosotros nos mueve es lo que garantiza ese complemento con equipos multidisciplinarios. Y estas tres cosas que yo nombro para liderar en un equipo de alto desempeño y también con un enfoque muy femenino es, lo primero, es liderar desde la autenticidad, ser muy auténtica. Nosotros somos vulnerables, nosotras nos equivocamos, venimos, sí, con muchas cosas exitosas y vamos a tener grandes logros, pero también nos vamos a equivocar. Y me quité de los hombros un peso muy grande. No soy la mujer maravilla. Cuando tú lideras desde la humildad y desde lo genuino, se crea esa lealtad entre todos los equipos. La segunda es tener un propósito y una visión clara. Ciertamente las líderes y los líderes en realidad debemos tener primero dirección, esa ambición, a dónde tenemos que llegar, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Dar todos esos racionales a nuestras mujeres y a nuestros equipos de decirles por qué lo vamos a lograr. Segundo, muchísimo cuidado y protección y soy garante de una filosofía de liderazgo en manada. ¿Por qué? Porque los líderes muchas veces no estamos al frente y no debemos estar al frente. Al frente están los jóvenes, los fuertes y atrás estamos los líderes cuidando y protegiendo
la retaguardia y dejar que todas esas personas hagan magia y hagan lo que saben hacer, es confiar y es soltar ese control. Y como tercero, yo diría que es tener ese círculo de ayuda y de apoyo incondicional entre las mujeres. Tenemos que apoyarnos. Somos madres, somos esposas, tenemos hijos, o si no tenemos hijos, tenemos sobrinos y hacemos otras cosas personales. Necesitamos ayuda y necesitamos otras mujeres que nos vean con la misma admiración como nosotros nos vemos a nosotros mismas y ayudarnos. Sin ese círculo condicional entre nosotras mismas, no hay manera de llegar lejos como cada una de nosotras hemos llegado en los espacios en los cuales estemos. Gracias. Ana, cuéntanos un poco tu visión. Un poco entendiendo, para los que no saben, tanto el mundo de telecomunicaciones como el sector automotriz, en los que en los dos tuve la oportunidad de trabajar, son sectores ampliamente dominados por hombres. Entonces, muchas veces hay como que encontrar ese espacio y cómo hoy, ya en este siglo en el que estamos, podemos decir cómo nuestra visión aporta, cómo nuestro liderazgo aporta en este mundo dominado o en estas, vamos a decir, industrias que están normalmente gerenciadas por hombres. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con este grupo fantástico de mujeres. A Luis y a ti, Katy, por la invitación. Y definitivamente estamos en un mundo, yo tengo 20 años en Toyota de Venezuela y es un sector sumamente machista, además viniendo de un legado japonés que también es muy masculino y en una cultura latina que tiene lo suyo. Entonces, ¿cómo hacer de lo que supuestamente es una debilidad una fortaleza? Creo que es la clave para potenciar ese liderazgo femenino. Dentro de estos 20 años yo he hecho diferentes cosas y por 3 años estuve a cargo de la operación de distribución de repuestos a nivel nacional. Yo tenía un equipo de 25 muchachos, yo era la única mujer del almacén, donde mis pares y mis superiores evidentemente eran hombres y se metían en el baño a hablar de cosas de trabajo. Si era de trabajo, yo iba y me metía en el baño. Si iban a otra cosa, evidentemente no los acompañaba, pero si era trabajo, yo estaba allí. Y recuerdo, pensando en este tema, en tu pregunta, el tema femenino, que en esa época, bueno, eran los años dorados del sector. Y nosotros facturábamos diariamente, pero una cosa que era fuera de cualquier parámetro. Y normalmente nos teníamos que quedar horas extras para poder hacer el despacho de ese día. Y los muchachos llegaban y decían, no le veas los ojos porque te convence que te quedes. Y mi reflexión al final va a eso. Yo creo que las mujeres tenemos esa posibilidad de empatizar, del liderazgo desde la conexión genuina, que es lo que nos ha hecho ir ganando esos espacios, porque sí, tenemos las competencias duras que pueden tener cualquier hombre, pero adicionalmente nosotros hemos incorporado este elemento sutil que bueno, que viene de la maternidad, de la supuesta debilidad del género, que realmente creo que es lo que a nosotras nos pone en una posición diferente, no de ventaja, porque al final es un tema de complementarnos, tanto hombres como mujeres, independientemente del género, pero es buscar en qué somos buenos, en qué somos diferentes y aportar desde esa diferencia para liderar. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que hay una diferencia de liderazgo femenino y masculino. Pero quiero decir también que el liderazgo femenino es también una cosa de hombres. Es decir, muchas veces somos nosotras tratando de imponernos, pero otras también son hombres que nos dan paso. Quiero darle las gracias a Luis Vicente, que es uno de los que nos da paso y nos reúne aquí. Dicho eso, investigando un poco para traer cifras, que me gusta mucho poner las realidades en cifras porque nos permite tener alcance. En la última encuesta de la UCAP y de Mercer, el 30% de las mujeres ocupan cargos directivos. Y eso, comparado con el 60% de cargos que ocupan los varones, nos hace a nosotros tener, y a mí en particular, una consigna que es: necesitamos más mujeres en cargos de dirección. Necesitamos más mujeres sentadas en las juntas directivas de cada una de las empresas que están aquí
y necesitamos más mujeres que descubran su potencial para poder emprender, si es que no tienen la posibilidad de llegar a esas juntas directivas, ¿no? Eso lo quiero conectar con el por qué, porque cuando uno plantea una realidad como esta, en la cual tan solo el 30% es el que está en esos lugares, que son esas mujeres que uno ve y dice, wow, yo quiero ser como Katy, yo quiero ser como Ana Marina, yo quiero ser como cada una de las que están aquí. Uno tiene que entender también qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en alguna medida, y dicho por académicos de IS Business School, que es una muy buena referencia sobre el tema, es que las políticas de conciliación en las empresas no son suficientemente fuertes para permitir que los diferentes roles que nosotras ocupamos, como decía Alba, al 1000% mamá, al 1000% hija, al 1000% amiga, al 1000% abriéndole las puertas a otras mujeres para que también destaquen, nos permitan hacer el gran rol profesional que tenemos en mente y cumplir con esas aspiraciones, pero a la vez poder cumplir con múltiples cosas que tenemos que ir barajando en la vida para poder tener esa conciliación completa. Entonces, el llamado aquí es a pensar cómo desde nuestros propios espacios y a pensar cómo podemos influir en las organizaciones para que esas políticas de conciliación sean mucho más amigables con nosotras. Y eso se logra teniendo más mujeres en cargos de dirección, porque es la única manera de que nos escuchen y de poder nosotros influir verdaderamente en las decisiones que se toman. Entonces, esa es una de las cosas que creo que podemos dejar hoy como sentada de una realidad. La otra cosa, y ya para cerrar esta primera intervención, es que les quiero decir que todos los que estamos aquí somos absolutamente privilegiados. Es decir, nosotros estamos hablando desde el privilegio de contar con educación, contar con alimentación, contar con una cantidad de cosas que nos permite, y ojo, no son golpes de pecho, sino más bien tener la certeza de que con ese privilegio que tenemos en las manos, nosotros podemos hacer el cambio y podemos buscar el impacto y la influencia que permita que todo lo que estamos observando y necesitamos cambiar se haga realidad. Gracias, Tulia. Bueno, aquí tengo algunas preguntas ya más personalizadas, ¿no? Digitel es una empresa en constante innovación. ¿Cómo equilibras la visión corporativa con la escucha activa del cliente y el empoderamiento de tu equipo? ¿Qué aprendizaje has tenido como mujer líder en tecnología y en negocio? Gracias, Katy. Me voy 20 años atrás. Trabajé más de 10 años en la banca. Soy administradora, igual que tú, colega de la UNIMED. Posgrados en finanzas también. Y estaba como pez en el agua en la banca. O sea, podía entender los estudios macroeconómicos, podía entender una situación financiera de una compañía, tenía ya una visión clara de mi crecimiento dentro de la banca. Bueno, porque eso era lo que estudié. Un día, hace 6 años, me llama Digitel y me dice, queremos buscar a una gerente general. Entonces, claro, yo digo, pero ¿yo qué tengo que ver con la tecnología? De hecho, llevé consumo masivo, alimentos y bebidas, Toyota, etcétera. Y las empresas de tecnología que eran Movistar, Digitel y Movilnet, yo las veía muy lejanas porque es que no comprendía nada de cómo se conecta un celular o cómo funciona un celular y cómo vives en tiempo real a través de un teléfono. No era mi fuerte. Cuando llegó a la entrevista, que tuve la oportunidad de conocer al señor Cisneros, mi primera pregunta es, ¿por qué no están buscando un ingeniero en telecomunicaciones? Yo no tengo nada que ver con la tecnología. Y me dijeron, es que no estamos buscando a alguien que conozca de tecnología, estamos buscando pasión, estamos buscando conocimiento de mercado, estamos buscando líderes que muevan a la gente, estamos buscando liderazgo desde la influencia y no desde el cargo, de que logres inspirar a tu equipo de trabajo para que te puedan guiar. Dije, asumo el reto
de construir un país y cerrar una brecha digital. Y aquí estoy. Pero mis 3 primeras semanas, hoy aquí me acompaña mi mamá, yo lloré las 3 primeras semanas, porque yo no entendía ni un email que a mí me mandaban, pero es que nada. Y todas las 3 semanas lo que hacía era llorar y llamar a mi mamá y decirle, ¿pero qué hice? Si yo estaba como pez en el agua, yo vendía créditos, cartas de crédito, lo que tú quisieras, colaterales afuera, sindicados, porque este país logró tener sindicados. Yo no entiendo ni un email de esta compañía que vine a hacer yo. Y después de un mes me hablé bonito y me dije en un espejo, porque hay que hablarse bonito a uno mismo y quererse con humildad y verse vulnerable. Es que yo no vine a construir tecnología. Yo vine a tener un propósito y a llevar al equipo comercial a alto desempeño y a otro nivel para que cada uno de los venezolanos esté conectado. Necesito liderar porque voy a tener a ingenieros maravillosos a mi lado que me van a construir esa tecnología. Y yo creo que esa es la experiencia más bonita que yo puedo regalarme, y así me traje a mujeres que no son ingenieras, pero que en el camino, con la experiencia, hemos aprendido y hemos hecho llave con hombres maravillosos que nos han dado el escenario y el protagonismo para vender con pasión, para vender con ese poder que nos sale a nosotras las mujeres desde las entrañas, a escuchar ese oído, pero a escuchar desde el alma y desde todo ese espíritu que tenemos nosotras para guiar. Y desde ahí estamos guiando a Digitel. Nosotros, de 1.400 colaboradores que tenemos hoy, el 40% son mujeres, pero el 41% hoy tiene cargos gerenciales, que son cargos de liderazgo, de influencia, de guía, de dirección, pero sobre todo de protección. Porque las mujeres tenemos algo genuino, que es proteger, como lobas, como leonas, con mucha fuerza en lo que nosotros creemos. Y ahí por eso estoy en Digitel. A ti. Bueno, esto es para Tulia. Como experta en comunicación estratégica, ¿cómo se construyen hoy marcas que conecten emocionalmente con un entorno saturado mediáticamente? ¿Qué rol juega lo femenino en esa conexión? Vamos a ver, eso es interesante. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros venimos de un entorno y vamos a ir como de lo macro a lo micro para entrar en la pregunta. Venimos de un entorno buca y ese entorno buca, pues ahora nos cambiaron la tortilla y les hago la pregunta a ustedes ahora si se sienten que viven en el mismo país que teníamos en diciembre. Probablemente la respuesta es que no, es otro país. Pero es que no solamente es otro país, es otro mundo. Y resulta que la geopolítica está mandando y la geopolítica nos está haciendo cambiar totalmente. Las mujeres somos bien buenas para cambiar. Sí, a veces nos aferramos, a veces nos enconchamos, pero cuando decimos cambio, entonces salimos como del cascarón, ¿no? Y entonces tenemos esa flexibilidad que muchas veces juega muy a favor de nosotros, ¿no? Y quiero decir todo eso porque entendiendo que ahora ya no estamos hablando de un entorno buca, sino estamos hablando de un entorno Pluto, que lo descubrí hace unos poquitos días leyendo un artículo. Ese entorno Pluto habla de polarización, de límites, habla de una cantidad de cosas negativas que cuando oía a Katy esta mañana hablando de las infinitas posibilidades que tenemos, yo decía, cámbiate el chip del Pluto S, cámbiate el chip del Pluto S y métete en este otro chip porque va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la flexibilidad. ¿Cómo hacer para generar estrategias? Yo creo que las estrategias de comunicaciones tienen que ir en este entorno tan lleno de desconfianza a crear justamente ese poder de lo humano. Y siento que el futuro de la comunicación tiene que ser cada vez más humano. ¿Y por qué?
porque básicamente vamos a tener a la inteligencia artificial haciendo muchas cosas por nosotros, lo cual es estupendo, pero a la vez ese toque que le tenemos que dar a todo lo que produzcamos con inteligencia artificial tiene que ser muy propio. Entonces, lo que cada una de nosotras tiene como fortaleza va a ser lo que al final va a terminar mandando. El camino más corto para construir confianza es trabajar en la reputación. Y entonces ya estoy volviendo de lo macro a irme un poco más a lo micro, y esa reputación se va construyendo a medida que cada uno de nosotros, con pasos pequeños o grandes, empieza a generar ese propio sentido de propósito que hace que los que de alguna manera vean a Ana Marina, la vean ahora como ponente, pero si la ven en la playa es la misma persona, si la ven con sus amigas es la misma persona, lo mismo que Katy o lo mismo que Kiana. Entonces, al final, esa reputación es algo que se construye a diario, y esa reputación también es la mejor arma, no tan secreta, pero la mejor arma para poder manejar los diferentes riesgos y para poder gestionar esos riesgos que nos van a llevar a mantenerla incólume, mantenerla positiva en los momentos de crisis. Crisis de marcas personales, crisis de marcas de productos, crisis de marcas de empresas, que es lo lógico. Si el entorno está buca, Pluto, como lo quieran llamar, es muy posible que tengamos que manejar muchísimas crisis, y eso lo que hace es que tengamos que tener más fortalezas en el trabajo reputacional de nuestra propia compañía, de nuestra propia marca personal. Así lo veo. Bueno, cero entorno Pluto. A ver, Ana, Toyota es sinónimo de confiabilidad y evolución. ¿Cómo posicionas una marca tan establecida frente a nuevas generaciones? ¿Qué mirada estratégica te ha aportado tu liderazgo como mujer en la industria automotriz? Hablando de entornos Buca, Pluto y todo lo demás, esto da para una larga conversa. Y nosotros como marca tenemos más de 67 años en el mercado. Eso nos ha permitido construir esa reputación de la que hablaba Julia, porque hay una congruencia de todo lo que ha hecho la marca durante todo un tiempo y que ha acompañado al país, inclusive en los momentos más difíciles. Toyota, una de las cosas de las que se agarra en la comunicación es justamente eso, cómo hemos estado siempre y cómo esa permanencia y ese acompañamiento nos diferencia del resto de la competencia. Es bien sabido que cuando una marca está tan consolidada es relativamente sencillo porque ya tú tienes un camino ganado, pero entran otros factores en el mercado que son los drivers que van a permitir o que van a gestionar cómo captas al cliente. Y hoy en día, no solamente en Venezuela, en el mundo, el tema económico termina siendo una clave fundamental. Allí, cuando tú partes tu discurso de venta, tu narrativa desde el punto de vista económico, evidentemente nosotros no vamos a estar en una posición de ventaja, pero nos agarramos de esa trayectoria que tenía la marca dentro del país, que va del abuelo al padre, del padre al hijo, para hablar de trayectoria, para hablar de arraigo, para hablar de construcción de país. Más allá de la parte cerebral, de todos esos racionales que podemos dar, buscamos también conectar con la parte emocional. Y es entender, porque además, así como el entorno cambia, también el consumidor cambia. Es entender qué está pensando, cuáles son las necesidades que tiene el cliente en el que estamos en ese momento al que queremos hablar, para poder moldear mensajes, voceros y canales. Porque no es lo mismo como yo le voy a hablar al señor que me compró la marca durante 60 años a como le voy a hablar al muchacho que hoy en día está pensando en comprar su primer vehículo en un entorno donde no tengo crédito, donde las condiciones de adquisición son mucho más complejas, donde cada vez más el poder adquisitivo se ve golpeado. Entonces, es como una mezcla de diferentes cosas, de llevar lo emocional adelante, de hablar de confianza, de hablar de trayectoria, de ver a través de qué canales lo voy a decir, quién voy a utilizar para que diga eso. La humanización de la marca creo que es supremamente importante para que vean que detrás
de tantos años de una marca en un país y hay gente que está haciendo el trabajo para poder mantenerse. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por compartir su visión profesional, su mirada humana. Creo que hoy hemos visto cómo la estrategia se puede construir con una mirada humana, pero también con propósito. Me llevo lo que decía Alba, hay gente detrás de las marcas, hay gente detrás de las empresas y eso es lo que al final vemos, cómo esas marcas terminan humanizándose por gente que está detrás. Entonces, creo que liderar con propósito es la clave. Y bueno, muchísimas gracias a las tres por compartir este panel con nosotros esta mañana.